Como decía el compañero, por ejemplo, pueden ser materiales, ¿no? Solamente materiales o puede haber algo más. Tal vez materiales que se puedan aprovechar, ingeniero. Claro, claro, son materiales que pueden ser útiles para nuestros intereses, ¿no? Claro que sí. Entonces, recursos son materiales que pueden ser útiles para diferentes fines nuestros. Así que así lo definiríamos recursos. ¿Qué les parece? ¿Será que incluimos ahí lo que esperamos ver en la materia? Porque ustedes deben tener más o menos una idea ya que es lo que se puede ver en esta materia. Investigando un poco puede ser también conjunto de elementos. Conjunto de elementos. ¿Pero qué son los elementos? Conjunto de También puede ser elementos puede materiales, ¿no? resolver una ¿Ah? necesidad. ¿Cómo? ¿Otra vez? El conjunto de elementos que pueden ser disponibles para resolver alguna necesidad, algún problema. Claro, más o menos vamos en el mismo camino, ¿no? Conjunto de elementos. ¿Y qué son los elementos? Pues pueden ser materiales, ¿no? ¿Siempre serán materiales los recursos? También puede ser elementos de la naturaleza. Elementos de la naturaleza, o sea, pero ¿y qué es como qué más o menos? Podría ser el árbol, agua, todo lo que viene a ser Ya. parte de la Pero naturaleza. qué, ¿y eso no es materia? Porque materiales tiene que ver con materia, ¿no? Podría ser también, pues, ¿no? Bueno, de todas maneras es bueno cuando me dijeron materiales, porque también pueden ser quizás esto. ¿Dónde está ¿Dónde está esto vamos a borrar. ¿Ya? Entonces aquí, dentro de materiales puede ser elementos, ¿no? ¿Mm? Pueden ser seres vivos también, ¿no? ¿Mm? ¿Qué más? Pueden ser lo que tiene, lo que está dentro de materia o constituye materia. ¿Mm? Pueden ser de repente más cosas, ¿no? Pero es verdad que también hay cosas que no son materiales, ¿no? Materiales y no materiales, ¿no? Hay también recursos que no necesariamente son materiales, porque lo que es material es tangible, ¿no? Es tangible, o sea que se puede tocar. ¿Mm? Y lo que es no material está, pero no se puede tocar. ¿Mm? Por ejemplo, ¿qué podría ser un recurso que no es material, pero que podemos usarlo? El aire. ¿Por qué no? Claro, ¿no? Podría ser el aire, quizás un ejemplo interesante. Ni lo vemos, ¿no? Pero no podemos vivir sin eso.
¿Qué más? El sol. Bueno, el sol lo vemos, ¿no? Pero, Sí, pero no se puede tocar. claro, ¿verdad? No podemos tocar, pero quizás lo que más usamos es la energía del sol, ¿no? Entonces quizás podría ser, sí, el sol y su energía. Es muy correcto. Entonces ven que a veces no todo es elementos, seres vivos, materiales, insumos. Porque cuando yo hablo de recursos podemos hablar hasta de money, ¿no? También decimos recurso al dinero. ¿Es un recurso también el dinero? Sí, Claro que sí, ¿no? Es un recurso. Así es un recurso bastante importante. en general los bienes, riquezas, vienen a ser recursos. Claro. Por eso le decía, o sea, el nombre de la materia nuestra es muy, muy amplio, ¿no? Muy grande, engloba casi todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Y pueden ser entonces, lo vamos a clasificar a primera vista así en materiales, no materiales. O sea, tangibles y no tangibles, ¿no? Tangibles porque son materiales y se pueden tocar. Tienen materia, son físicos. Y no materiales, pues porque no se pueden tocarlos, pero se usa, se necesita. Ya me dijeron ejemplos como el aire, como el sol y su energía. Y quizás una cosa importante también que a veces no lo tomamos en cuenta son los conocimientos, ¿no? ¿Ustedes creen que el conocimiento es un recurso? Sí. Claro que sí. El conocimiento dicen que es el recurso más valioso de la humanidad. Cada vez el conocimiento se impone a lo material, ¿no? Antiguamente los países con mucho territorio, con muchos recursos naturales, eran los poderosos, ¿no? Y los terratenientes, los que manejaban las tierras, eran la gente con muchos recursos, pero ahora ya no es tan así, ¿no? No es que no haya algo de eso, ¿no? Pero hay países que son bastante grandes, pero no son poderosos, ¿no? Y hay países que son chiquitos, pero son bien poderosos porque están con economía bastante, bastante desarrollada, ¿no? Por eso, ¿y en qué gira todo? En el conocimiento, ¿no? Entonces, el conocimiento, por supuesto, que es un recurso estratégico, que de repente no lo tocamos, pero está ahí. Y el conocimiento puede ser también incluir como llamamos nosotros, las sabidurías tradicionales también, la sabiduría de nuestras culturas originarias. No materiales también puede ser el paisaje natural, ¿no? Los paisajes naturales, porque nosotros no lo organizamos, ¿no? El hombre no lo acomodó, paisaje natural, no lo hizo. Por ejemplo, Salar de Uyuni, paisajes naturales espectaculares. Claro que es un recurso natural. Pero ¿qué es lo que le da el valor? Es el paisaje, ¿no? El arreglo que hizo la naturaleza. No lo hicimos nosotros. O incluso en los bosques amazónicos también. Hay regiones con bosques amazónicos, con cataratas, con ríos espectaculares. Hay
conocimientos sobre, por ejemplo, plantas medicinales, ¿no? Gente que se cura, o a veces nosotros nos curamos, ¿no? Tomando algunas infusiones de algunas plantas. Son conocimientos. ¿No? Es parte de la cultura, porque cultura es todo lo que el hombre hace, ¿no? Entonces es bastante grande hablar de ese curso, ¿no? Ahora, por eso nosotros le ponemos un adjetivo, ¿no? Decimos recursos naturales. ¿Mm? Ok. Entonces, recurso es, como decía por ahí, no sé, un bien que puede ser material o no material, o tangible o no tangible, y que puede ser sujeto de aprovechamiento por nosotros para nuestros fines. Entonces, por eso nuestra materia es recursos naturales. ¿Y qué pasa cuando yo digo recursos naturales? Ya lo encerré un poquito, ¿no? Le puse un poco de límites. ¿Por qué decimos que son naturales? ¿Se puede encontrar en el medio ambiente? Yo creo que sí, claro. Está en el medio ambiente. Uh-huh. ¿Alguna otra idea? Porque no fue alterado por la mano del hombre, sí. ¿Cómo? Porque no fue alterado por la mano del hombre. Ya, porque ya no fue alterado, o no es que no fue alterado, sino no fue manipulado, no fue construido. No lo hizo el hombre, en otras palabras. ¿Ya? No lo hizo el hombre. ¿Quién lo hizo? ¿Mm? La naturaleza misma. Claro, naturales viene de naturaleza. ¿Mm? Entonces también hay recursos inducidos. Y también hay recursos culturales. Cultural. ¿Ya? Entonces todo esto en realidad tienen que ver por su origen. Esto estamos agrupando por el origen. ¿De dónde se originan? Y cada vez la naturaleza está más grande y aquí está más chica la naturaleza. Aquí está más grande la naturaleza y está más chico el conocimiento. Aquí está más chico lo natural, pero más grande el conocimiento. Bueno, entonces cuando hablamos de recursos naturales son aquellos que la naturaleza nos los proveyó. Y cuando hablamos de naturaleza, pues de repente ahí entra un poco el pensamiento que tiene cada uno respecto a qué es la naturaleza. Quizás la naturaleza puede ser Dios. En cambio, los recursos inducidos, si bien son de origen natural, porque la naturaleza también los ha provisto, pero el hombre ha hecho modificaciones en estos recursos. Son recursos naturales que han sido modificados por el hombre, que han sido mejorados por el hombre. Y por eso son mejor usados por nosotros. Y ya los recursos culturales son aquellos que son propiamente, si bien originalmente viene de la naturaleza, porque todo viene de la naturaleza casi, pero el hombre ya ha
ha participado ya con mucho conocimiento, ¿no? Ahí entre lo que es la tecnología. Aquí ya podemos imaginarnos en la tecnología actual. Son recursos de la cultura del hombre, todo lo que aprendió el hombre a hacer a lo largo de sus miles de años de existencia. Si pensamos un celular, por ejemplo, que es tan útil ahora, por supuesto, es un recurso cultural ya. ¿De dónde se originó? De la naturaleza, porque toda la estructura, todos los componentes son elementos de la naturaleza, pero imagínense cuánto aporte, cuántos años de investigación del hombre, ¿no? Para llegar a tener eso. O un carro. Todo lo que ahorita ya conocemos que existe y lo vemos como algo que no es novedoso, sin embargo ha implicado sin duda cientos o quizás miles de años para llegar a eso, ¿no? Desarrollándose el hombre. Entonces, en los recursos culturales son los elementos, estos recursos que están bastante modificados por el hombre. ¿Para qué? Para hacer de los recursos naturales más útiles a nosotros. Cuando hacemos recursos inducidos, cuando hablamos de recursos inducidos, son también recursos naturales, pero que el hombre, por ejemplo, les ha hecho algunas mejoras nomás, no tan drásticas como en los últimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos nosotros incluir, qué sé yo, la agricultura. La agricultura, que es tan importante en nuestro departamento, somos el departamento con mayor tierra de vocación agrícola. Y entonces la agricultura es un recurso natural, pero ya ha sido mejorado por el hombre, ¿no? Porque obviamente hacer chaco el hombre comenzó pues desde sus orígenes, ¿no? Pero por supuesto eran otros niveles de tecnológico que usaba en esas épocas, ¿no? En cambio ahora estamos hablando de una agricultura de precisión ya, ¿no? Con uso de semilla transgénica, híbrida, fertilizante, lo cual produce frutos, recursos agrícolas en mucha mayor cantidad o de mucha mejor calidad que lo que eran antes, ¿no? No hubiera podido evolucionar tanto la población humana, ¿no? Si no hubiera habido cada vez desarrollo en los recursos agrícolas, ¿no? Porque todos tenemos que comer. Imagínense, antes comer pollo era un lujo, ¿no? Era un lujo comer pollo cuando yo era chico, y sus papás de ustedes seguro saben. Los pollos se comían solo para los cumpleaños. ¿Qué ha pasado? La tecnología aplicada a los recursos agropecuarios, en este caso, provocó que se pueda criar tantos pollos que están disponibles para todos en estos momentos, ¿no? A precios que son bastante accesibles comparado con lo que era antes, cuando solamente se usaban para fiestas, para cumpleaños, porque eran muy caros. Lo mismo pasa con la ganadería vacuna, ¿no? Cada vez la ganadería vacuna tiende ya a ser una ganadería ya de ganado estabulado, es decir, encerrado, raza mejorada. Nosotros hemos comenzado con ganadería totalmente abierta, ¿no? A los sistemas extensivos, ¿no? Donde la gente con un par de vaquitas iba poco a poco haciendo más, ¿no? Y aprovechando más el monte, la naturaleza. Eso poco a poco está quedando cada vez más en la historia, ¿no? Y con el tiempo vamos a ser como otros países, ¿no? Donde tienen a las vacas bastante controladas
en su cría, como los pollos, ¿no? De repente un poco inhumano, ahí puede entrar nuestro criterio también nosotros, que a veces son sensibles, ¿no? Pues, cómo lo crían los pollos encerraditos, ¿no? En una granja donde no tienen espacio para moverse. Mientras menos se mueven, menos energía gastan y crecen más rápido. Y le dan comida día y noche para que estén disponibles en nuestro plato más rápido, ¿no? Bueno, ahí quizás vamos un poquito a ser muy duros, ¿no? Porque eso tiene que ver ya con lo que uno tiene como pensamiento ya con respecto al trato animal y todas esas cosas. Por eso cada vez aparecen más vegetarianos también. Y lo mismo pasa con las vacas y los chanchos y todos los animales de cría para carne, ¿no? O para leche. Bueno, pero ahí son recursos inducidos. ¿Por qué? Porque ¿quién hizo la gallina? La primera gallina. Bueno, la naturaleza. Pues, ¿no? De ahí salieron las gallinas, de ahí salieron las vacas, de la naturaleza. Las primeras vacas eran salvajes, pero el hombre las domesticó y después le hizo mejoras, ¿no? Y llegamos a lo que tenemos hoy. En cambio, los recursos naturales están como los hizo Dios o como los hizo la naturaleza. Tal cual. Naturales. Y ahí cuando hablamos de naturales nosotros los subdividimos, ¿no? Entonces, ahí viene la división clásica que tenemos. Como por ejemplo, ¿qué recursos hay dentro de los naturales? Por su perecibilidad, porque aquí es por su origen, y de acuerdo a su perecibilidad, es decir, a si perecen o no perecen, se acaban o no se acaban, ahí nosotros hablamos de recursos, ¿qué? Renovable, no renovable. Eso, renovables, no renovables, y Intangible. inagotables. ¿Ya? O persistentes. ¿Ya? Entonces, estos pero están como la naturaleza lo hizo, ¿no? Renovable, por ejemplo, ahí podemos hablar de la biodiversidad natural, ¿no? No de las vacas, porque las vacas no son originarias de América. No de los pollos, porque tampoco son originarios de Sudamérica. No de la soya, porque tampoco es originaria de Sudamérica. Entonces, ¿de qué vamos a hablar aquí? ¿Cuáles son los renovables? Se nos va a cortar y vamos a tener que reengancharnos porque te cuento que no he comprado todavía Zoom. Estamos viendo cómo negociar entre un grupo de profesores. Así que si se nos corta, nos reengancharemos, por favor. Les aviso. A ver. ¿Se fueron? ¿O no se fueron? No hay. Ya. Entonces, cualquier tingo se nos va a cortar. ¿Al mismo link, Inge? Disculpe. La verdad que no sé si se puede con el mismo link. Sí, se puede. ¿Se puede? Ya, entonces vamos con el mismo link. Y si no puedo yo entrar, yo le paso otro link inmediatamente. Al grupo, como siempre. Renovable, me dijeron. Por supuesto, se pueden renovar, se pueden cultivar, se pueden producir. ¿Cuáles plantas? ¿Mandarina? No quiero mandarina, porque mandarina también es cultivado, ¿no? O ustedes han encontrado mandarina en el monte. ¿Alguna vez han ido al bosque y encuentran árboles de mandarina? No, salvo que por ahí entremos a un bosque que era secundario y que había una casita por ahí, o circula mucha gente y dejaron semillas y creció un arbolito por ahí.
Pero si uno va a un bosque donde no entra la gente, a los parques, por ejemplo, ahí no vamos a encontrar mandarina porque los citrus, como los cítricos, son originarios de Europa, no son de acá. El Tajío, ingeniero. Claro, puede ser, ¿no? Entonces, los bosques naturales, ¿no? Nuestra Amazonía, por ejemplo, ¿no? Todo ese ecosistema que constituye la Amazonía, o nuestro Pantanal, ¿no? Nuestro Pantanal. ¿Dónde está el Pantanal? ¿A qué lado está el Pantanal? Otro gran ecosistema, ¿no? Así como la Amazonía, nuestro Pantanal, ¿no? Nuestro Pantanal con toda su flora natural, con toda su fauna natural. Cuando hablamos de fauna natural, estamos hablando de los animales como los tatú, como los hochi, como los gatos salvajes, los tigrecitos, todo lo que es propio del bosque silvestre, no de las casas. Y hay algunos animales que siendo salvajes, siendo silvestres, mejor dicho, cada vez están quizás siendo domesticados, ¿no? Y hay algunos animales que los domestica la gente, ¿no? Bueno, no sé si es la... Lo que hemos dicho ahorita, ¿no? Ahí creo que hay un videíto de algo de lo que hemos hablado. Y aquí también hay escrito lo que hemos hablado. Y aquí está lo que más me interesa, ¿no? Que vayan trabajando ustedes, nuestro práctico. ¿Pueden ver eso? Sí, está bien. Sí, el práctico. Sí. Les dije que podíamos trabajar en grupo o solo van a ser solitos, no sé cómo. Si se puede en Dijo grupo. algo de hacer el grupo hasta 3, pero no, eso no entendí si era para los proyectos o los prácticos también. Para todo. Para todo, ¿ya? Pueden ser entonces agrupados o pueden ser solitos. Entonces tenemos 32 inscritos, ha aumentado un poquito, creo que aquí dice 30, bueno, 31 porque a mí me está contando. Entonces hay 31, ¿ya? Creo que éramos un poquito menos. A ver, uno aumentado. Ya. Ok, entonces el práctico, si bien está el contenido, creo que no lo he puesto todavía, no lo he programado. Vamos a verlo, a ver qué es lo que espero que ustedes tengan en este práctico, qué es lo que quiero que hagan. A ver, vamos a abrirlo. Aquí está ya. No sé si se abre directamente o tengo que compartir de nuevo, si es visible o no es visible. Pero sí. ¿Se puede ver el contenido del práctico 1? Sí, se puede ver. Ya. Bueno, sí, en realidad tiene una muy poca explicación, pero está refiriéndose a lo que ahorita dijimos, ¿no? Lo que ahorita explicamos, usando estos conceptos, agruparlos y citarlos, y describirlos. Los principales recursos que nosotros como país disponemos, ¿no? En nuestra naturaleza o en nuestro entorno. Eso es lo que quiero, que un poquito nos metamos en el mundo, nuestros recursos propios como país. Tanto los recursos naturales, totalmente inducidos también, porque también tenemos una fortaleza en recursos inducidos, y culturales quizás
quizás menos, ¿no? Pero también tenemos cultura, ¿no? Tenemos valores culturales, sobre todo precoloniales, ¿no? Es decir, la cultura que hemos heredado de nuestros antepasados y que hoy quizás constituyen también recursos útiles, sobre todo en cuestiones de turismo, en cuestiones de medicinas, para la medicina natural. Entonces quiero que me hagan como una clasificación y dentro de esa clasificación de estos tres grupos, introducir los ejemplos que ustedes investiguen que hay en Bolivia. Les sugiero, pero no es que sea una regla. Bueno, en el texto sin duda algo hay del tema, pero es algo, porque es una guía, no es copiar y pegar. Bueno, lo que tenemos, el archivo de esta plataforma, también tienen que mirarlo. Pero quizás donde más van a encontrar ejemplos es en este librito, ¿no? No sé si lo conocen. Esta es la tercera edición, de repente hay más moderna, pero esa es la que yo tengo. Y entonces pueden consultar aquí, es muy bueno este libro, muy bonito, de Ismael Montes de Oca. Solo que hay ediciones, o sea, ha sido reeditado constantemente, pero no creo que sea muy variable el contenido, ¿no? Entonces no hay problema que sea la última edición. Ya, no sé si lo consiguen esto en la biblioteca o si está en internet, donde sí sé que hay en el museo, ¿no? El libro. En el museo, no el que en el mercado, porque es un libro gordito. Pero ya ustedes pueden moverse mejor de repente en la búsqueda de la información. Esas son recomendaciones y esto pues está en la plataforma, ¿no? Ok. Entonces, les dejo este práctico. Si tienen alguna pregunta, me dicen, dígame. El práctico lo vamos a hacer en Word, en computadora o a mano. Eso es una pregunta que creo que está aquí, a ver. No sé si lo pusimos, pero aquí hay un formato de informe, ¿no? Bla, 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 bla. Y no dice, ¿no? Sí, quizás eso vamos a aumentarle al contenido general. Pero aquí está, ¿se puede ver el contenido general del informe? Sí, se ve. Ya, eso está disponible también ahí, en la plataforma, entonces ustedes pueden mirarlo con más calma. Pero es verdad que no dice la pregunta, no atiende la pregunta de la compañera, ¿no? Pero creo que lo dijimos ya en una clase de esta, de todas maneras, les reiteramos, ¿no? Que no es indispensable que sea en computador. Se puede hacer manuscrito, pero con letra que se pueda entender, porque si el profesor no entiende la letra, se aburre, ¿no? Y cuando se aburre, pone números muy bajos. Entonces, si se hace a mano, tiene que estar claro. Solo que, como el envío es vía plataforma, lo he condicionado para que sea PDF nomás. Entonces, si lo hacen manuscrito, tomar foto con el escáner, el CAN escáner, y luego introducirlo a la plataforma. Ya ustedes son más tiluchi que yo para eso. Ingeniero, disculpe, ¿y para cuándo es esa investigación? Una semana le vamos a dar siempre de lunes a lunes. Ya, porque a partir del 4 va a haber adición, van a habilitar adición, y porque yo no puedo ingresar todavía a la plataforma. Por eso es importante que haya grupos, porque si usted no puede, su compañera de grupo puede, y lo puede mandar y ahí aparecerá su nombre en el informe. Ya, ingeniero, gracias. ¿Ya? Entonces hay formas de salir del paso. Siempre hay formas, no. Solo la muerte no tiene solución. Lo demás Ahí mismo, hay que buscarle. Ahí mismo a la plataforma lo vamos a subir, ingeniero. Pero claro, para eso la plataforma, porque ahí me lo mandan, ahí yo lo miro, ahí su nota también queda del informe. Ya, ingeniero, eso gracias. Es lo lindo de la plataforma. ¿Ok? Ingeniero, disculpe una pregunta, ¿de cuántos participantes era el grupo? Sí, como dije, ya alguien dijo, creo que eso dije, máximo 3.
Bueno, gracias. Si es 2, está bien. Si es 1, ni modo. Lo ideal, por lo menos, que trabajen entre 2, ¿no? Porque así me alivian el trabajo de revisar a mí, muchos. Y además siempre es bueno coordinar, aprender a coordinar, a entenderse, trabajando en equipo, porque eso siempre va a pasar en su vida futura. ¿Ok? Bueno, entonces ya saben las clases, nos juntamos a las 8. Yo siempre, poquito antes de las 8, envío el enlace de la clase de Zoom. Les voy a confirmar si nos juntamos este miércoles o los dejo que trabajen en su práctico por el grupo WhatsApp. ¿Ya? Y una Entonces, consulta. sí. ¿Un mínimo de cuánto sería de hoja para la información que le vamos a entregar? O sea, No, lo investigado. quizás un máximo tendría que ser. ¿Ya? No quiero que me copien el libro, ¿no? Entonces yo creo un informe que sea manejable, que pueda el profesor leerlo de verdad, porque si no, si es un mamotreto de eso, no lo voy a leer, ¿no? Yo creo que no debe pasar, qué sé yo, 15 páginas máximo. Porque no es solamente copiar y pegar. Ahí también entra un poco la habilidad de las personas para sacar y resumir las cosas que se le está pidiendo. ¿Ya? No es copiarlo todo, que es la Amazonía, describir completo, sería eterno. ¿Ya? Entonces, no, solamente tienen que citar el recurso, bosques naturales amazónicos, ubicado en la zona norte de Bolivia, valioso por madera como recurso forestal. Listo, ingeniero, gracias. Ya no hay por qué. Ok, ¿algo más por aclararles? Hay una pregunta aquí, parece, en el chat. Ah, ya. No era nada importante, creo. Dígame algo más. Y si no, pueden estar investigando el libro o buscar la información que queremos de nuestro país, que la verdad que es impresionante la cantidad de recursos también que tenemos. Somos un país bastante privilegiado en recursos naturales. Pero hay algunos que son más conocidos, más populares. Por ejemplo, ¿qué recurso natural es el que más plata genera al país? No siempre. Hay veces que no, depende. Pero sí que... ¿Tienen idea? La venta de madera. Pero para una o para la... Desde que nació Bolivia, hace 200 años, creo, ¿no? Casi 200 años. Somos un país exportador de recursos naturales, lo cual siempre nos criticamos. Sabemos que no es lo correcto, sabemos que por ahí no vamos a llegar a nada, porque no podemos toda la vida exportar materia prima, porque materia prima son recursos naturales, porque no hay valor agregado. Esa es la crítica que siempre nos hacemos. Debemos aprovechar los recursos, sacarle valor agregado, es decir, sacarle derivados, que haya una industria, que tenga mano de obra, que contrate gente, que haya empleo y que produzca a base de esos recursos naturales algunos productos que pueden ser comercializados. Eso es lo que queremos. Pero tradicionalmente Bolivia lo que ha hecho es exportar materia prima o recursos tal como está en la naturaleza desde toda su vida republicana. Entonces, ¿qué son los recursos que le han dado mayor peso económico al país? Madera es pichanga, casi ha desaparecido en estos últimos años. Parece que somos importadores de madera ya. Estaba más grande la importación que la exportación en recursos maderables. La industria maderera decayó, pero
mínimo, creo, en estos últimos, no sé, 10, 15 años. Pero tampoco no es que fue una cosa grandísima, ¿no? ¿De qué vive el país? ¿De qué vivimos nosotros? Porque el país tiene que vender cosas. Si no vende, la plata que hay aquí adentro no se mueve, no circula. Y nadie tendría plata si no vendemos como país. ¿El gas natural? Claro, el recurso gas es lo que nos ha dado vida estos últimos 15, 20 años, desde que se fue Goni. ¿Eh? Goni fue el que promocionó la exploración de los pozos petroleros y con sus defectos y sus virtudes, pero dicen que él sembró los campos petroleros y ya después pues florecieron, ¿no? Y generalmente han generado mucha plata, ¿no? Mucha plata. Ahora estamos también no muy bien, pero el recurso natural más valioso que aporta más al Producto Interno Bruto del país ha sido el gas. Estos últimos, qué sé yo, 15, 20 años. ¿Y antes cuál era? Antes del gas, porque el gas no es tan viejo. ¿De qué vivió antes, en 1800? Y parte de 1900 y 1900, ¿no? Bolivia. ¿Qué exportaba Bolivia al mundo? Bueno, por eso es que quiero que lean un poquito, ¿no? Que no solamente las charles yo, porque eso ustedes lo deben haber leído en colegio, pero se han olvidado. Bolivia siempre ha sido un país minero, ¿no? Así nos conocen en el mundo, ¿no? Como país minero y altiplánico. Esa es la visión que se tiene de Bolivia, ¿no? Altiplano y país minero. Nosotros sabemos, porque vivimos acá, que ya la historia no es la misma, ¿no? Que ahora ya no la minería es la que genera el principal recurso que ingresa al país. Se habla de no más de 10 o 15% del Producto Interno Bruto que genera la minería. Y el resto, gas. Y quizás un 5%, 10% máximo son recursos no tradicionales, como llaman, ¿no? Es decir, lo que es madera, lo que es soya, sus derivados de soya. A veces exportamos también carne, ¿no? Pero son cosas chiquitas, ¿no? Lo grande es gas. Si se nos frega el mercado del gas, tendremos que reinventarnos. Dependemos mucho del gas y eso pasó con Bolivia cuando dependía de la plata, ¿no? ¿Qué pasó con Potosí? Historia para leer también. Por eso es que la dependencia en recursos no renovables no es negocio permanente, ¿no? Porque se acaban. El gas también se va a acabar. Entonces siempre hay que estar pensando, creando nuevas alternativas. Y el conocimiento ahí es lo que soluciona o debe tender a solucionar esos cambios. Bueno, jóvenes, ya reflexionamos un poquito. No es mi intención quedarme hasta las 10. Ya, entonces ustedes también tienen que ir haciendo lo mismo, reflexionando, buscando, leyendo y no copiando y pegando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, preguntita. Dígame usted. En cualquier tipo de hojas se puede hacer, ¿no? Si lo hacemos a mano, los informes. Como cualquier tipo de hoja. Digamos, pues si es hoja trapper, tamaño físico, carta así. Eso creo que no importa mucho porque cuando lo haga digital, creo que eso se modifica nomás. Creo que no hay problemas. Ya, ingeniero, gracias. No hay por qué.
Bueno, señores, no sé si todos están con nosotros o varios encendieron el teléfono y se fueron a desayunar. De todas maneras, ya charlamos un poquito de nuestro primer tema. Ubiquémonos, nuestros recursos, nuestro país, qué tiene, qué es lo más importante para la economía. Bueno, aunque no todo es economía, ¿no? También hay recursos que, si bien no son rentables, no generan plata, pero son vitales. Por ejemplo, qué sé yo, hay culturas o pueblos que viven del pescado, ¿no? Que su comida es el pescado porque viven a orilla de ríos, ¿no? Y no podemos ir a poner minería en esa zona y contaminar el río. Y entonces, ¿de qué van a comer carne? Entonces, eso es lo lindo de nuestra carrera, ¿no? Hay tantas cosas que pensar para hacer un uso eficiente y no dañar la naturaleza y la gente misma, porque también nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Somos también parte de la naturaleza, que seguro que vamos a tener consecuencias si es que no la conservamos adecuadamente. Este asunto, por ejemplo, de la pandemia puede ser una causa de naturaleza también. Tantos cambios que ocurren en la naturaleza todo el tiempo. Todo el tiempo se firman acuerdos, convenios internacionales para conservar, para proteger, y a veces mucho queda en eso, ¿no? En el compromiso. Bueno, pero para mejorar esto hay que comenzar en casa también. Aprender a hacer las cosas bien desde la casa. Yo siempre sé ver a veces en los micros, a veces en los autos particulares, que la gente todavía bota la basura por la ventana, ¿no? Me da rabia, ¿no? Cuando uno ve eso. Porque, pucha, desalientan. Queremos una ciudad limpia, pero a veces no cooperamos, ¿no? Entonces, desde la casa hay que cambiar ciertas cositas para que la cosa mejore. Poco a poco los cambios vienen de abajo. No se puede cambiar de la noche a la mañana. Todo. ¿Algo más? ¿Ya llamó lista, ingeniero? Disculpe, buen día. Sí, ya tomé lista. Les vuelvo a recordar que la lista no es obligatoria, no tiene nota. Pero cuando ya comencemos cuando ya no hayan adiciones, qué sé yo, ahí ya vamos a ser un poco más estrictos con esto del ingreso, porque ya le he dicho que hasta el enlace lo voy a poner en la plataforma, no lo voy a poner al grupo. Pero eso es después que ya se acaben las inscripciones o la adición, qué sé yo, que es el 14 de abril. He visto el mensaje por ahí. Bueno, nos vemos, jóvenes. Hasta el miércoles, Dios mediante, y si no, hasta el próximo lunes, si ustedes están trabajando en su práctico todavía. Cualquier cosa o nos ponemos de acuerdo para seguir hablando del práctico el miércoles. Lo que no quiero es pasar otro tema sin haber terminado esto. Listo, ingeniero. Gracias. Listo, nos vemos. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego.